Dejo en este lugar al pastor Fernando. Estemos con un corazón receptivo, como lo he estado desde el comienzo, para lo que el Señor también nos hablará a través de su siervo. Dios bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué alegría estar aquí en esta iglesia en Lautaro. Y aunque había estado un par de veces aquí, nunca había compartido la palabra del Señor entre ustedes. Así que les agradezco la invitación, Pastor Juan, y al presbiterio local por extenderme esta invitación de venir a compartir la palabra en estos días acá en la iglesia. Es hermoso poder ministrar la palabra del Señor en este ambiente de búsqueda de Dios y adoración. Y escuchar la palabra también es un acto de adoración. Porque escuchamos no solamente una persona que está hablando, sino escuchamos la palabra que es la voz de Dios. Y la voz de Dios es siempre actual, siempre vigente. Podemos hablar de escrituras muy antiguas, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, es un libro vivo, un libro que siempre nos va a hablar una y otra vez. Me alegro mucho en esta mañana de haber escuchado también el primer tema con el pastor Roberto Cayumil, con quien tenemos en común que él fue pastor nuestro en Coyhaique. Yo era un niño cuando él llegó a la ciudad de Coyhaique, hasta los 14 años cuando me bautizó, así que es una alegría compartir con ellos, con hermana Lili y con pastor Roberto. Y creo que el Señor desde esos años marcó mi vida, porque nosotros en aquellos años vivimos un tiempo especial del Señor, un tiempo que, no digo que no hemos visto cosas mayores después, pero un tiempo que nos marcó. Vimos el fuego del Espíritu Santo muy fuerte en una iglesia, cosas que no se habían visto hasta ese momento, las vivimos ahí, en una ciudad muy helada, con mucha nieve, con mucha escarcha, pero había una unción del Espíritu Santo que nos hacía olvidar cualquier frío, cualquier onda polar. No teníamos problemas con los horarios. Las reuniones de jóvenes se extendían a veces hasta las 2 de la mañana porque había algo muy especial. Y nunca he renunciado personalmente, ahora que ya estoy en el ministerio también, que no vivo en Coyhaique, yo vivo en Puerto Montt ya hace más de 10 años. Nunca he renunciado a vivir lo mismo. Si bien Dios nunca hace las cosas iguales, pero su espíritu es el mismo. No tiene por qué repetir los mismos moldes, pero su unción y sus propósitos son iguales. Y creo que para esta hora de la iglesia, para el siglo XXI, han pasado ya casi 30 años de esos tiempos, pero para este tiempo Dios tiene algo especial también. Y tiene una visitación para nuestras iglesias. Aquí en Lautaro, en Puerto Montt, donde sea que estemos ministrando, Dios tiene algo especial con nuestras vidas. Y no renuncio a que veamos nuevamente una presencia de Dios tan manifiesta, tan fuerte y tan real. Por cierto, la hemos visto, siempre hemos visto la mano del Señor. Seríamos ingratos de decir Dios no ha hecho nada en estos últimos años, pero cuando hemos vivido lo auténtico de Dios, el fuego de Dios real en nosotros, y hemos visto no una moda, no una nueva doctrina, una nueva unción, entre comillas, sino que hemos vivido lo auténtico de Dios. Creo que no nos conformamos con menos, sino vivir lo auténtico que Dios tiene para nosotros. También quiero felicitarles porque entiendo que hace algunos meses celebraron su aniversario número 80 aquí en la ciudad de Lautaro, y esta es una iglesia muy especial porque es de las primeras congregaciones fundadas en nuestro país de la Asamblea de Dios Autónoma, y creo que es una iglesia importante por lo que Dios comenzó a hacer. Fue
verdadera punta de lanza, Lautaro, que hemos leído un poco de la historia, aquí en el sur de Chile, donde se empezó a extender el Evangelio hacia el sur, ¿cierto? Y creo que es una iglesia también con propósitos de Dios, con grandes propósitos de Dios. Amén. Vamos a la palabra. Quiero compartir un pensamiento, libro de Salmos, capítulo 85. Vamos a usarlo de punto de partida, aunque voy a ir también tomando otras escrituras, pero la escritura de esta mañana es el Salmo 85, en el verso 1 al 7. Vamos a leer estos 7 versículos. Salmo 85, verso 1. Y dice así en el nombre del Señor. Amén. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Amén. Amén. Mi Dios, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Y ahora queremos escuchar también tu voz, tu exhortación. Te ruego que honres tu palabra, palabra fiel y digna de ser recibida. Te ruego que nos hables con poder, que ministres nuestro cuerpo, alma y espíritu, que santifiques todo nuestro ser por medio de tu palabra. Aleluya. Quiero titular este tema en el versículo 6. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Se dice en estos tiempos que las iglesias tradicionales están en crisis. Hace algunos años un artículo del doctor Samuel Escobar, publicado en la revista Apuntes Pastorales, señalaba que las iglesias que más crecen son las iglesias no tradicionales, o llamados movimientos paraeclesiásticos, salidos de las filas de las denominaciones evangélicas o incluso de los movimientos católicos, que proponen una nueva mirada, una mirada más acorde a los nuevos tiempos y a las necesidades espirituales de la gente. Hoy, a 80 años de nuestra fundación, nos hemos convertido en una iglesia histórica. Y yo mismo pertenezco y desarrollo mi servicio en una iglesia histórica con 66 años de historia en la ciudad de Puerto Montt. Y he escuchado muchas cosas de las iglesias históricas, cosas buenas y malas. De lo malo, que las iglesias históricas son tradicionalistas, que son un impedimento para la renovación, que se han quedado en los laureles del pasado, que están condenadas a desaparecer, que son odres viejos donde no se puede poner el vino nuevo, etc. Sin embargo, al estudiar el fenómeno, veo también que las iglesias históricas tienen ventajas. Son iglesias con arraigo, tienen profundas raíces. Por eso son resistentes a las crisis, a las tormentas, a los huracanes. Y aunque a veces algunas de estas iglesias han quedado casi en la nada, se levantan porque sus raíces son profundas. Son iglesias que han marcado a más de 2 o 3 generaciones de una misma familia. Tienen simiente y eso les da sentido de pertenencia, identidad a un pueblo. Son iglesias que tampoco han sido permeadas por doctrinas falsas y movimientos de moda, porque cuando se ven amenazadas vuelven a sus fundamentos, y si su fundamento está bien plantado no se dejará mover fácilmente. Una iglesia histórica es una prueba de la fidelidad de Dios
porque solo con Dios se puede prevalecer en el tiempo. Amén. Lo que es de Dios sin duda permanece. Y lo que es de Dios sin duda prospera. La historia del pueblo de Israel, al igual que las iglesias históricas, nos muestran que Dios tiene propósitos con cada generación y que el fracaso de una generación no significa que Dios abandone sus propósitos con su pueblo. Así encontramos generaciones piadosas que buscaron al Señor y otras, como en los tiempos de los jueces, que abandonaron a Dios. Pero en cada momento Dios levantó a sus hombres, a profetas, a elegidos, con una palabra y con un mensaje para hacerles volver a Dios. Este salmo habla de la historia de Israel. Se remonta a la historia de un pueblo. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste de la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y creo que muchos de nosotros más de alguna vez hemos estado delante de Dios con preguntas similares. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, vivifícanos. Señor, sálvanos. Y nos hemos sentido lejos de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Y ante estas interrogantes hay que apelar al carácter de Dios. Dios es vida. Amén. Dios es el dador de la vida física y espiritual. Y la iglesia debe volver a la fuente de la vida. Amén. La expresión volverás a darnos vida se traduce en otras versiones, o en la versión en inglés, como avivar. No nos avivarás, no nos darás vida. Y es lo que quiero hablar esta mañana, sobre la necesidad de un avivamiento. La necesidad de un avivamiento. Yo anhelo que el fuego del Señor avive su obra. Amén. Y lo genuino de Dios conmueva nuevamente, primeramente nuestras vidas, nuestras familias y nuestra iglesia. Quiero a través de la palabra despertar en cada pastor, anciano, líder, colaborador, un deseo que el Señor avive su obra, avive nuestras vidas. Nos hemos convocado esta mañana con el solemne propósito de ser ministrados con el Señor. Amén. Y la única manera que en este tiempo prevalezcamos, en estos tiempos difíciles, finales, la única manera que triunfemos es con el fuego santo de Dios. Amén. Y quiero, con la ayuda del Señor, plantearme algunas preguntas. La primera pregunta que quiero hacerme es: ¿qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Y cuando vamos a la literatura, a los que han escrito sobre el tema, encontramos que en la Biblia hay avivamientos, tanto del pueblo de Israel como de la iglesia. Y en la historia reciente, creo que en los últimos 200 años, desde el siglo XVIII en adelante, han habido movimientos como los movimientos de santidad, el gran despertar en los Estados Unidos, los tiempos de Jonathan Edwards. Y más recientemente, el crecimiento de la iglesia en América Latina se explica por los avivamientos pentecostales que comenzaron a principios del siglo XX. Y Chile es un país con características de avivamiento, porque la expansión de la iglesia a partir de la década del 30 o 40, los estudiosos dicen que en Chile la iglesia se extendió a partir de 1932 en adelante. Y fue producto de un mover espiritual que partió en Valparaíso a principios del siglo XX, de un derramamiento del Espíritu Santo fuerte en esta nación. Y en otras naciones de Latinoamérica comenzó también un despertar. Y en distintos puntos del mundo comenzó un despertar del Señor, como en la calle Azusa en Estados Unidos. Incluso los orígenes de nuestra iglesia no están en este país, sino
en un avivamiento en Suecia, en Noruega, el movimiento pentecostal sueco. Y creo que nosotros somos una iglesia de avivamiento, somos una iglesia de reverdecer de la unción del Espíritu Santo. Es interesante y daría para un tema aparte hablar de todas esas historias y de todo lo que ha significado, pero yo quiero ir principalmente a la palabra y ver lo que la Biblia dice en esta ocasión. Y algunas definiciones de avivamiento dicen que es un periodo en el que Dios visita a los suyos por medio del Espíritu Santo, que imparte nueva vida en medio de ellos y por medio de ellos imparte nueva vida a los que están muertos en delitos y pecados. Otros autores señalan que el avivamiento es sobre toda consideración una terapia, que se trata con una enfermedad y unos enfermos para sacarle de su estado de postración y dolencia y retornarles a una nueva plenitud de vida. Avivamiento es dar vida donde casi se había extinguido. Un soplar del Espíritu sobre las débiles ascuas humanas para reemprender el fuego divino en medio de la comunidad de los santos. Y me gusta esta definición porque como sureños la entendemos bien, porque avivamiento no es otra cosa que soplar las brasas. Es la expresión que usa el apóstol Pablo a Timoteo ahí en 2 Timoteo 1, 7. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Y ahí la palabra avivar significa soplar las ascuas cuando uno está haciendo fuego, ¿cierto? Y se levanta y quedan unas pocas brasas y ahí soplamos para que ese poquito de fuego se encienda nuevamente. Eso es avivamiento, ¿cierto? Avivamiento es una poderosa manifestación de la actividad divina que sobrepasa la comprensión humana en la conjunción de sus elementos. Y me gusta también esta definición porque un avivamiento no necesita ser comprendido porque no está en la lógica humana. Un avivamiento va a trastocar incluso nuestras teologías y vamos a tener que ir a las Escrituras y preguntarnos qué estamos viviendo. Un avivamiento va a romper nuestros moldes y lo que siempre hemos creído, porque son cosas que no hemos visto, son moveres de Dios que pasan a veces lo que tenemos establecido. Es bueno tener una doctrina, por cierto la tenemos, es bueno tener un fundamento, y no digo que un avivamiento va a cambiar el fundamento, pero las manifestaciones, las formas en que a veces el Espíritu Santo trata son tan irruptivas, no se adaptan a los moldes de nuestra denominación o de lo que hemos aprendido, que nos va a causar preguntas. ¿Cómo es eso que ahora la gente se desmaya? ¿Cómo eso es que la gente ahora habla en otras lenguas y no puede parar de hablar en otras lenguas? O tantas otras cosas que sería un poco extenso contar y que yo recuerdo haber vivido con el pastor Roberto en esos años y que se preguntaban los hermanos, yo era un niño todavía, pero me acuerdo bien de las preguntas que se hacían. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y es el mover de Dios que llega a una iglesia, que llega a una ciudad, que comienza entonces a mover nuestros moldes y a lo que estábamos habituados a hacer. Pero el avivamiento, queridos hermanos, no debe ser la excepción de la iglesia. El avivamiento debe ser la normalidad de la iglesia. El avivamiento debe ser lo cotidiano de la iglesia, lo que siempre debemos vivir todos los días cuando volvemos nuestro corazón al Señor. Y Él en su soberana gracia tiene tiempos especiales de refrigerio, de inspiración para nuestros ministerios, para nuestras vidas. Y yo creo en esos tiempos del Señor. Ahora bien, en la terminología bíblica se utilizan 5 palabras relacionadas al tema del avivamiento. La primera palabra es la palabra avivar. Avivar. Y esta palabra significa dar nueva vida, dar fuerza y vigor, cobrar vida, vivificar, ¿cierto?
El mismo Salmo 85 que leímos delante tiene la expresión: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. En la versión en inglés dice revival, volver a dar vida, ¿cierto? Y eso es avivar, volver a dar vida. En Habacuc 3.2 tenemos, ¿cierto?, la oración de Habacuc: aviva tu obra, ¿cierto?, en medio de los tiempos. Ahí está esa palabra, avivar, ¿cierto? En Isaías 57.15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, ahí está la palabra, avivar, el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Oseas capítulo 6, verso 1 y 2 dice: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aleluya. Nos dará vida, avivar. Hay otra palabra más, es la palabra renovación. Y la palabra renovación significa restablecer, renovar una relación o volver al primer estado. En el Salmo 51, versículo 10, dice: crea en mí, esta es la oración del rey David, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Esa es la oración de arrepentimiento, ¿cierto?, de David. Renueva un espíritu recto dentro de mí. En Isaías capítulo 40, ¿cierto?, encontramos esta expresión en el verso 31. Isaías 40, 31 dice: pero los que esperan en Jehová, también un verso conocido, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está siempre la idea de renovación, tendrán nuevas fuerzas. Y finalmente el Salmo 103, ¿cierto?, en el versículo 5. Salmo 103, 5 dice: el que sacia de bien tu boca, también un verso conocido, ¿cierto?, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. 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 Se dice que el águila tiene un proceso, pasados ciertos años, que tiene que cambiar su plumaje. Un proceso doloroso porque pierde todas sus plumas, se le cae el pico y pierde su plumaje. Y tiene que irse a un lugar solitario y ahí comienza nuevamente a florecer sus plumas y vuelve nuevamente ese plumaje hermoso que tenía, ¿cierto? Y la Biblia dice: el que sacia de bien tu boca. Qué interesante que el rejuvenecer está asociado con nuestro lenguaje. Cuando nuestro lenguaje es de victoria, cuando nuestro lenguaje siempre confiesa lo que Dios va a hacer y no lo que estoy viviendo y mi sufrimiento, Dios comienza a renovarnos como el águila. Y comienza a que nosotros volvamos a tener, ¿cierto?, el rejuvenecimiento. Que te rejuvenezcas como el águila. Y esa es la idea de renovación. Hay otros versos. Un otro verso conocido, vamos al Nuevo Testamento, Romanos 12, ¿cierto? Romanos 12:2. Y ahí se ocupa una palabra: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Y ahí está esa idea de renovación, transformación, ¿cierto? Efesios 4:22. Y Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y verso 23, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Renovarse en el espíritu de nuestra mente. Todo eso implica un avivamiento, no es solamente un aspecto de manifestaciones carismáticas, sino también tiene que ver con un cambio de mentalidad, renovar nuestra mente, ¿cierto? Otra palabra, tercera palabra que habla de la idea de avivamiento es la palabra restauración. Y esta palabra significa recuperar o volver a poner en el estado o en la estimación que antes tenía. El Salmo 51, volvemos a este salmo, pero en el versículo 12 dice la siguiente expresión: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahí habla de restaurar una relación rota. Vuélveme el gozo de tu salvación. Restauración. El libro de Lamentaciones, también hay otro texto ahí, capítulo 5. Lamentaciones está al lado de Jeremías. Lamentaciones 5, 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Amén. Amén. Ahí está la idea de restauración de una relación. Y también tenemos ahí el libro de Joel. Joel en el capítulo 2. Verso 24. Este es un libro también que habla mucho del avivamiento. El avivamiento aquí en Joel está tipificado en la lluvia temprana y en la lluvia tardía. Es un hermoso mensaje también para compartir. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ellos, ¿cierto? Ahí está esta idea de restauración, ¿cierto? Algo que se había perdido. En el caso del pueblo de Israel habían sido conquistados por otros reinos y el Señor les promete un tiempo de restauración, en que la pobreza en la que habían caído, ¿cierto?, se iba a devolver, sus ceras se llenarían de trigo, todo lo que le comió la langosta, ¿cierto?, el saltón, el revoltón. Y eso es avivamiento también, un tiempo de restauración, no solamente en lo espiritual, también avivamiento nos habla de restauración, incluso material. Dios ha prometido prosperarnos. Y no es que esté hablando de la doctrina de la prosperidad, en la cual algunos enseñan erróneamente, pero yo creo en un Dios que bendice, en un Dios que prospere. Cuando Dios ve la fidelidad de su pueblo, cuando Dios ve la constancia, Pastor Roberto nos hablaba, ¿cierto?, de marcar la diferencia, ser constante, pero cuando Dios ve tu fidelidad en lo poco que honras al Señor, Dios también bendice. Dios hace que eso poco que tienes sea mucho en tu administración. Y eso mucho que tú tienes también lo hace rendir para bendecir a otros también. Amén. Dios es el Dios del avivamiento, de la restauración. Otro término, me quedan dos, es la palabra refrigerar o refrescar. No es congelar, no es que sea eso, ¿no? Refrigerar, traer refrigerio, traer refresco, descanso, reposo, renovar un sentimiento, lazo o experiencia. Y veamos qué dice ahí el libro de Hechos, capítulo 3. Hechos capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren un tiempo de refrigerio? Amén. Amén. Un tiempo en que experimentamos el descanso, el reposo del Señor. Un tema que he estudiado harto sobre la salud mental.
Creo que necesitamos también, como hijos del Señor, un refrigerio. Y eso habla de descanso. Muchas personas dicen, voy a tomarme un tiempo de vacaciones, de descanso, para renovar mis fuerzas, y vuelven de sus vacaciones tan cansados como salieron. Y gastan plata porque se van lejos y contratan, ¿cierto?, un paquete turístico. Y es bonito viajar, el que lo puede hacer, por supuesto. Pero no es precisamente ese el refrigerio. Si uno va al psiquiatra o al psicólogo por un cuadro de estrés, le va a decir, viaje, salta, pasee. Pero hay un cansancio que ni un paseo ni unas vacaciones en el extranjero le va a devolver. Cuando experimentas el descanso de Dios, puedes trabajar mucho, pero vas a sentir descanso, reposo. Y el avivamiento es un tiempo de refrigerio. Por eso cuando uno conversa con colegas y con pastores, con colaboradores, ancianos, dice, ¿cómo estás? Sobre todo quienes estamos a medio tiempo, o no a medio tiempo, sino que bivocacionales. A veces tenemos un trabajo material y en nuestro tiempo libre servimos al Señor. Y muchos dicen, estamos cansados, reventados, porque en el trabajo tengo esto. Y en la iglesia, otra situación, en la casa, etc. Y hay un sentimiento de cansancio, pero qué bueno es que el Señor trae un refrigerio, trae un descanso, un reposo. Y creo que es algo que también hay que ministrar en este tiempo. Pastores a tiempo completo que tienen una carga, una presión mayor por la obra del Señor, necesitan también de este refrigerio. Ya sea que tomen vacaciones, pero que en las vacaciones vayan con el Espíritu Santo para que les dé descanso físico, mental y espiritual. Eso es avivamiento. Y finalmente, en Hebreos, capítulo 4, verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y esto habla de un contexto del reposo del pueblo de Dios. Por tanto, verso 9 dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el reposo no significa pasividad, inactividad. El reposo del pueblo de Dios, no. El reposo es abandonar la ansiedad. Amén. Amén. Abandonar el estrés. Dios nos quiere estresados. Dios nos quiere en reposo. Trabajando 45 horas a la semana, o la que la ley establezca, no sé en cuánto quedará después. 44 en mi caso, el profesor, eso es lo que mi contrato dice. Pero en el reposo de Dios. Y el versículo 11 dice, procuremos, o sea, hay que hacer algo para estar en este estado. No viene solo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Eso es avivamiento, es descansar en el reposo de Dios. Puede que no veas todo lo que estás esperando, pero experimentas este refrigerio y este reposo. Y la última expresión de avivamiento es levantarse del sueño o volver a despertar, ¿cierto? De un sueño profundo, de un letargo. Y el apóstol Pablo ahí en Romanos, ¿cierto? Él exhorta en Romanos 13:11, despertar del sueño, levántate tú que duermes, ¿cierto? Levántate del sueño. En Efesios 5 se vuelve esa expresión, levantarse del sueño. Parece que estábamos en un profundo sueño, pero un avivamiento nos despierta. Nos despierta porque cuando estamos dormidos, no estamos muertos, pero estamos dormidos. No escuchamos dormido, porque al menos parte de nuestro oído, no todo el oído, pero parte de nuestro oído se desactiva. No vemos, porque obviamente estamos durmiendo. No percibimos nuestro alrededor porque estamos durmiendo. Y cuando estamos durmiendo espiritualmente, no escuchamos la voz de Dios. Dios nos habla y estamos durmiendo. No vemos lo que Dios quiere hacer porque tenemos nuestros ojos cerrados. No percibimos. Estamos indefensos porque si viene el enemigo y pilla la iglesia durmiendo, va a hacer lo que quiera. Pero un avivamiento es un despertar. Hubo un avivamiento en Estados Unidos que se le llamó el Gran Despertar.
porque fue un tiempo en que despertó una sociedad que estaba cristianizada, tenía una cultura cristiana, pero necesitaba despertar a los propósitos de Dios. Y es interesante que lo que definió el avivamiento fue esto, fue esta necesidad de arrepentirse y de convertirse a Dios, porque las iglesias que venían de la Reforma se habían quedado en un formalismo. Es como el catolicismo, que con todo respeto a quien haya salido de esas filas, pero a ningún católico se les dice tienes que convertirte al Señor. No, porque dicen tú eres católico porque te bautizamos y recibiste los sacramentos. Y me parece que a veces las iglesias históricas pecamos de eso. Creemos que no hay necesidad de convertirse a Dios porque venimos de una familia cristiana y somos por tradición asambleísta, pero eso no implica que haya habido una conversión a Cristo. Y cuando los predicadores que fueron los precursores del avivamiento, como Jonathan Edwards o Moody o otros próceres del avivamiento, comenzaron a predicar, el movimiento metodista empezó con John Wesley. Ellos le predicaban a los mineros afuera de los trabajos y le decían, conviértanse al Señor. Y ellos decían, bueno, somos anglicanos, eran ingleses ellos, somos de la iglesia anglicana, nos separamos de la iglesia católica, con eso basta. ¡No! Había que convertirse. Y eso fue lo que produjo un cambio en la iglesia, en el movimiento protestante, porque no solamente eran países de tradición protestante, sino que evangelizaban, sino que les llevaban al arrepentimiento, a la conversión. Por eso muchos de los que escuchaban los sermones de Spurgeon en Inglaterra eran luteranos, eran anglicanos, gente que tenía Biblia, que tenía una tradición doctrinal, teológica muy profunda, pero no se habían convertido al Señor. Y es lo que ha pasado también en nuestras ciudades. Tenemos una población cristianizada, ya sea por la iglesia evangélica o la iglesia católica, pero cristianizada, pero no se han convertido al Señor. Y a eso el Señor nos llama en este tiempo, a un avivamiento. Segunda pregunta que quiero responderle: ¿qué caracteriza un avivamiento? En primer lugar, un avivamiento es una obra de Dios en su pueblo. El avivamiento es un fenómeno de la iglesia, no es un fenómeno del mundo. La iglesia necesita avivamiento. El mundo necesita convertirse a Cristo, pero la iglesia necesita avivamiento. En armonía con lo que plantea el célebre Jonathan Edwards, hay que distinguir entre avivar a los santos y despertar a los perdidos. Un avivamiento es algo que solo puede ocurrir en el pueblo de Dios. Por eso, esto siempre estará relacionado con el quehacer y la vida espiritual de la iglesia. Avivamiento significa encauzarse en el diseño original de Dios, en lo que Dios determinó en su gracia soberana para su pueblo. Encaminarse en la visión de Dios, crecer en la santidad y comunión con Dios, amar a Dios y abandonar el pecado. Y estas cosas solo pueden ocurrir en la iglesia, en una relación de sujeción con la iglesia. Es por eso que yo no creo en avivamientos que dividan, que disgreguen. Yo no creo que un avivamiento tenga que formar otro movimiento. Aunque han habido casos en la historia que hay irremediables rompimientos como la Reforma u otros. Sin embargo, nunca será el objetivo de un verdadero mover de Dios formar otro movimiento dividiendo el cuerpo de Cristo, sino más bien unirlos en torno a un propósito y restaurarlo. Muchas veces somos reticentes a los movimientos de avivamiento porque estos movimientos dicen, está todo malo. Aquí está todo malo y hay que formar una nueva iglesia con otra visión. Esta iglesia es muy estructurada, es muy legalista, no tiene al Espíritu Santo, etc. Hay muchos apodos, motes que se le pueden poner a una congregación añosa. Pero un verdadero mover de Dios nunca va a dividir el cuerpo de Cristo. No va a separar a las generaciones. Yo recuerdo con mucho cariño en Coyhaique que habían 3 abuelitas, usted la debe recordar, pastor, antiguas de la iglesia, estaban ya, en esos años ya llevaban como 30 años en la iglesia, casi de la fundación, de fines de los 60, cuando se inició la obra en Coyhaique. Y cuando vino el fuego del Espíritu Santo,
Era maravilloso ver a una abuelita saltando en su asiento. A la hermana Linda, que era la más viejita, murió como 100 años después. A una hermana, una de estas abuelitas, la hermana Tránsito, que pasaba adelante. Yo lo recuerdo, me llego a emocionar cuando recuerdo a esta hermana, que pasaba firmándose en la pared porque no podía caminar bien, pero pasaba quebrantada, llorando al Señor. La otra abuelita, Malia, el Señor lo usaba, hablaba en lenguas, profetizaba. ¡Qué maravilloso, hermano, es cuando una iglesia vive el avivamiento espiritual! Porque el avivamiento es para los viejos, es para los niños. Oh, yo recuerdo una noche que mandaron a todos los niños, como 30 niños, a una sala por ahí arriba, para que alguien los cuide, para que no molesten, para que no anden jugando encima de la administración. Y al rato bajó la hermana, una joven que lo estaba cuidando. ¿Sabe que arriba se derramó el Espíritu Santo entre los niños? Están todos en el suelo, algunos hablaban en lenguas y profetizaban. Yo creo que un avivamiento es para todos, para todas las generaciones. Viejos, jóvenes, todos están convidados y convocados a vivir el fuego del Señor. ¡Aleluya! Es la obra del Señor, en la iglesia, para la iglesia, dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay características innegables del avivamiento que no pueden faltar en un avivamiento. En primer lugar, un avivamiento es un profundo y sincero arrepentimiento. Sin un espíritu de arrepentimiento no hay avivamiento. Cuando la iglesia comprende que tenemos que rasgar nuestros corazones y no nuestros vestidos, como dice Joel 2, verso 13, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Cuando hay un profundo y sincero arrepentimiento, entonces hay un caldo de cultivo para la manifestación de un profundo avivamiento. Un avivamiento nunca va a traer soberbia a una iglesia. Un avivamiento nos humilla. Yo recuerdo que cada vez que hemos ido, ya sea en Coyhaique o en cualquier lugar que yo he estado, en que un pueblo de Dios ha ido humillado y se ha arrepentido, Dios ha enviado su gloria y su presencia. Un avivamiento no es para decir somos mejores. Todos están mal menos nosotros. Nosotros tenemos la unción y la gloria del Señor y los demás están todos obsoletos. Un avivamiento que nace de la carne va a traer soberbia, va a traer división. Lo que nace del Espíritu de Dios trae humillación. Porque nunca somos más conscientes de nuestra humanidad que cuando estamos arrepentidos ante el Señor. Si se humillare mi pueblo, dice 2 de Crónicas 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, aleluya, yo sanaré su tierra. Yo sanaré su tierra. Un avivamiento es profundo porque cambia la tierra, sana nuestra tierra. Una tierra estéril, una tierra seca que no da fruto, se convierte en una tierra deseable. Una iglesia que dice no te vayas a meter ahí mueren los ministerios. En un avivamiento se transforma en la tierra prometida, porque es la tierra bendecida por Dios. Siempre va a haber en un avivamiento un arrepentimiento genuino delante del Señor. Y la última pregunta que quiero hacerme en esta mañana es: ¿quiénes deben experimentar un avivamiento? Y yo quiero simplemente responder 3 cosas. Primero, cada persona necesita vivir un avivamiento. Necesitamos un avivamiento personal de la persona, integralmente. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que todo nuestro ser sea santificado por completo, cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros estamos compuestos de un cuerpo, un alma y un espíritu, ¿cierto? Aquí hay, 100 personas, 100 cuerpos, 100 almas y 100 espíritus. Y cuando usted me escucha hablar, por eso uno tiene que ser respetuoso donde va. A lo mejor estamos hablando a personas muy humildes, con escasa educación. A lo mejor no van a entender términos en hebreo y en griego.
pero le estamos hablando también a un alma y un espíritu. Amén. Y el espíritu Aleluya. nos lee. Por eso hay que tener respeto en nuestra audiencia, primero porque hablamos en nombre de Dios y porque le hablamos al pueblo de Dios. Amén. Yo sé que usted no ve solamente una persona, usted también ve un espíritu aquí, ve un alma. Amén. Y puede leer no solamente las palabras, sino también las emociones y el espíritu que se transmite. Y eso es lo que produce la comunión en la iglesia. Que seamos personas tan diferentes, de culturas, de formas de hablar, de educación, pero que estamos unidas por un vínculo espiritual. Y cada persona necesita un avivamiento. Un avivamiento en su cuerpo, sí. Porque Dios unge el cuerpo. La Biblia dice, unge mi cabeza con aceite. El apóstol Pablo dice, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Algo hay en nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es portador del Espíritu Santo. Amén. Y Dios quiere traer un avivamiento en nuestro cuerpo, en fuerza, en fortaleza, en salud. Claro que sí, pues Dios puede glorificarse con enfermedades y todo, Dios nos va a usar igual. Amén. Y Dios puede fortalecernos, nos puede sanar, nos puede levantar, puede fortalecer nuestro cuerpo. En higiene y cuidado personal, por supuesto, porque ¿sabe usted que uno inmediatamente sabe la condición de una persona? Uno como pastor, como anciano, uno tiene que aprender a leer a la gente, porque ese es nuestro trabajo. ¿Y qué me dice una persona desarreglada? Falta de cuidado, una barba descuidada, todo eso. Nos habla también de un problema en la persona. Y un avivamiento personal también parte por eso. Porque las personas que no conocen a Cristo se colocan tatuajes, aros, cuestiones raras ahí para marcar su cuerpo, pero un hijo del Señor entiende que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el Señor necesita un avivamiento personal en nuestro cuerpo. Pero también nuestra alma. El alma tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, sanidad de las emociones, perdón de las ofensas, desarraigo de raíces de amargura. Hay tanto trabajo de sanidad interior que hacer y que en medio del avivamiento se debe manifestar. Dios sana heridas del pasado, problemas familiares, de repente largos duelos que se han llevado en el corazón, separaciones, divorcios, rupturas familiares. Hay tantas heridas del alma, hermanos, que deben ser sanadas. Incluso a veces hay que hacer ministración, sanidad interior, porque todo eso es la obra de un avivamiento espiritual, una sanidad del alma. Y eso es un avivamiento personal, cuando Dios comienza a tratar tus heridas, cuando Dios comienza a tratar tus emociones, cuando Dios comienza a tratar raíces de amargura, porque todas esas cosas impiden que la gracia de Dios obre en una persona. Y por eso necesitamos un avivamiento personal. Y necesitamos también en este avivamiento personal un avivamiento en el Espíritu. Amén. Porque el Espíritu es lo que está vivo en nosotros, es lo que nos hace tener comunión con Dios. Y el Espíritu quiere gobernar, que no gobierne la carne. El Espíritu tiene intimidad con Dios. El Espíritu es el que tiene revelación, y cuando el Espíritu gobierna, entonces podemos escuchar la voz de Dios. Podemos tener intimidad con Dios. Hay gobierno del Espíritu. No hay rebeldía, no hay rebelión, porque el Espíritu se sujeta a la autoridad de Dios. El Espíritu es sensible a la autoridad de Dios. Necesitamos también un avivamiento no solamente personal, sino también un avivamiento familiar. Amén. Cada familia experimente el mover del Señor. Como ilustración, Jacob, en el libro de Génesis 35, no lo voy a leer del verso 1 al 15, mandó a sacar los ídolos, a sacar todo el paganismo, y comenzó a instruir a sus hijos de lo que Dios debía hacer en medio de ellos. Y creo que cada padre de familia tiene la misión de gobernar su hogar y de establecer patrones espirituales de santidad en su casa. Es nuestra obligación establecer patrones espirituales. Este es un hogar cristiano, aquí se hace lo que la Biblia dice. Amén. Si tus hijos son mayores de edad y quieren hacer lo que quieran, es problema de ellos, pero usted cumplió. Como los hijos de Elí, que se fueron, ¿cierto?, que se pervirtieron, pero Dios no condenó a Elí porque sus hijos descarriaron. Dios lo condenó porque él no los estorbó. Y
Y creo que muchos hermanos me han contado con dolor el fracaso espiritual de sus hijos, pero yo siempre les digo, si usted les enseñó, si usted les habló la palabra, si mientras estuvieron en su techo usted fue un padre, una madre correcta delante del Señor, les dio buen ejemplo y estableció lo de Dios en las vidas de ellos, confíen en Dios, confíen en el Señor. Dios tiene su tiempo para ellos también. Pero necesitamos un avivamiento familiar. No podemos vivir una vida de avivamiento en la iglesia sin vivir una vida de avivamiento en la casa. Si un avivamiento no trasciende al hogar, entonces no hay avivamiento. No hay. Y necesitamos un avivamiento familiar. Los padres con los hijos, los hermanos, que sean restaurados por el Señor. Y finalmente, necesitamos un avivamiento en la iglesia, en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la novia de Cristo, ¿cierto? Podemos tener una buena eclesiología, sabernos la doctrina, pero tenemos que recibir este llamado del Señor a vivir en el espíritu de nuestra fundación. La iglesia tiene su origen en el Pentecostés. Una iglesia que esperó al Espíritu Santo y fueron investidos con poder y predicaron el Evangelio. El ministerio de Pablo fue un ministerio donde se establecieron iglesias con el poder del Espíritu Santo. En Filipo, ¿cierto? Y el carcelero de Filipo. En Éfeso, una iglesia que llevó la palabra a toda la provincia de Asia. En Roma, donde llegó finalmente, ¿cierto? Ahí preso en Roma, pero ahí había un avivamiento. Había hombres ahí en la misma casa del emperador, dice Filipenses 4:22, los santos de la casa de César os saludan. Hombres que estaban en medio del pecado del imperio romano, pero tenían ahí a Cristo. El Evangelio comenzó a cambiar el mismo corazón del mundo con un hombre que estaba preso, el apóstol Pablo. Y ahí Dios trajo también el avivamiento. El mensaje a las 7 iglesias de Asia, por ejemplo, es un llamado al avivamiento. A la iglesia de Éfeso, vuélvete a las primeras obras. Recuerda de dónde has caído, dice Apocalipsis 2:5, ¿cierto? Es un llamado a avivar su iglesia, su obra. Hay una necesidad en este tiempo urgente de vivir un avivamiento espiritual. Y es lo que el Espíritu Santo nos quiere ministrar en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar con una ilustración. Yo he tenido la oportunidad de visitar la zona de Valdivia, sector de Niebla, cierto corral que está al frente del mar, y ver las marcas del terremoto del año 60, el desborde del río Calle Calle, y cómo aún siguen ciertos bosques completos bajo el agua. Cuando pasaba por ahí, ¿qué pasó acá? Recuerdo que fui con mi hermano la primera vez que anduve por ahí, me dijo, esto fue el terremoto, el río Calle Calle se desbordó, y esto antes era todo un bosque, una pradera, pero ahora está todo cubierto por el río, porque el desborde del Calle Calle alteró la geografía de ese lugar. Ah, interesante. Después fui al frente de Niebla, cerca a Corral, pasamos en barco y nos hospedó unos abuelitos que vivían arriba de un cerro. Yo dejé mi auto abajo y caminamos para arriba. Y empecé a ver que había muchas casas en los cerros. Yo le pregunté a mi hermano, ¿y por qué viven por acá? ¿No tienen casas abajo? Lo que pasa es que en el terremoto del 60 nos tuvimos que venir acá y nunca más bajamos. Y mucha gente vivía todavía ahí en los cerros. Como recuerdo de lo que pasó en el año 60. También yo he tenido la ocasión de visitar el sur de la región de Aysén, un sector que se llama Cochrane, y al sur de Cochrane, en la carretera austral, donde el año 91 hubo una erupción volcánica del volcán Hudson en el mes de agosto. Y hay como 40 kilómetros que están pavimentados con ceniza. Y yo iba con mi hermano mayor y le dije, ¿qué pasó acá? Lo que pasa es que aquí cayó ceniza ardiendo, como lava, y esto se petrificó. Fíjate cómo está esto. El camino, 20 años después, el camino seguía perfecto. Y habían bosques que no estaban cubiertos de agua, sino que estaban petrificados, porque habían pasado ríos de lava, se habían quemado, y estaban bosques enteros petrificados. Y donde había pasado la lava, estaban ahí las huellas, aunque había crecido un poco de vegetación, pero estaban las huellas de
de lo que había pasado, de lo que se había consumido en ese lugar. ¿Por qué les cuento esto? Porque de la misma manera también he visitado iglesias y lugares donde hubo un fuego genuino del Señor. Y en una iglesia donde ha habido algo genuino de Dios, nunca volverá a ser la misma. Quedan las huellas, como el terremoto del 60 en Valdivia, como el volcán Hudson al sur de Cochrane. Uno siente en su espíritu, porque es algo que da testimonio del Espíritu Santo. Aquí pasó algo. Por aquí pasó el fuego del Señor. Aunque hayan pasado los años, aunque ya no se vea visiblemente lo que pasó, y uno siente en su espíritu, discierne que son lugares donde el Señor mandó su fuego y su unción. Y en este lugar siento en mi espíritu que ha habido en la historia de esta iglesia tiempos de visitación de Dios. No digo que Dios no ha estado siempre en su omnipresencia.